servicios informativos de Navarra Televisión. En TRV toda la tarde sentados en la mesa para seguir negociando. El plazo termina mañana y es intención de las partes continuar si es necesario, porque las posturas parece que siguen alejadas mientras cada uno hace su planteamiento sobre el futuro de la planta de Landave. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Contraste de noticias en el mundo industrial navarro. Mientras los sindicatos de Volkswagen toman posiciones para la llegada del segundo modelo, en Legrand, también en Landave, podría darse una treintena de despidos. Y todo ello en el día de la brecha salarial y por la igualdad de salarios. La media de lo que cobran los hombres frente a la media de lo que le hacen las mujeres ronda el 30% en Navarra. Una situación en la que trabajan los organismos para reducir, ya que nuestra comunidad tiene una de las distancias más altas. Es importante ser conscientes de que es una realidad hoy, aquí, no hace un siglo. Que es que todavía, por nuestro rol social, seguimos ocupándonos mayoritariamente de las responsabilidades domésticas y del cuidado. Aprobado definitivamente el cambio de modelo en 2 escuelas infantiles de Pamplona. Las familias con hijos matriculados tienen una semana de plazo para expresar su intención. La oposición en el ayuntamiento insiste en criticar este cambio lingüístico. Equilibrar por zonas la demanda en euskera y de acuerdo a garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía de Iruña. El organismo autónomo de las escuelas infantiles de Pamplona, el número mayor de plazas que destina a los niños es en euskera. Parece que cobra cuerpo poco a poco la idea de intentar un pacto educativo en Navarra. Lo propuso la presidenta Barcos, recogió el guante el PSN y hoy ya todos los partidos opinan sobre este asunto. Sentemos para definir lo que queremos que sea la educación de nuestros hijos para los próximos años. Pero más allá de eso, yo creo que, en fin, porque ya se ve la voluntad de quien está gobernando de cara a llegar a acuerdos. Sí, a impulsar todo lo que podamos, desde luego, desde Geroa. Que un pacto por un panto, desde luego, nosotros entendemos que en estos momentos no es necesario. Sí que consideramos que tenemos que ser capaces de superar la situación. Tudela propone trabajos en favor de la comunidad frente a las multas para los grafiteros que pintan las calles sin control. Este fin de semana la policía municipal sorprendía in fraganti a 3 menores denunciando a uno de ellos. Normalizar la enfermedad mental. 3 personas han decidido contar hoy su experiencia, los estigmas que les acompañan en su día a día, en el que conviven con un trastorno desconocido por la gran mayoría. El hecho de decir en una entrevista laboral que tienes un trastorno esquizoafectivo hace que te rechacen. Estoy casado, tengo hijos, trabajaba y a raíz de esto pues perdí el trabajo y fue muy duro, muy duro. Hoy ha sobrevolado la arena del Sáhara por Navarra, un fenómeno que ha afectado a toda la península, que hace que estos días tengamos una típica luz que se nota sobre todo en el mediodía. No se trata de nubes, sino de polvo africano. Klim y su dama de oro han desfilado hoy por la pasarela Cibeles de la mano de Albarno. La firma ha presentado esta mañana su colección para el próximo otoño-invierno. Y en deportes, este ha sido un lunes de votaciones en la Federación Navarra de Fútbol, un proceso que ha dado de qué hablar con cruces de declaraciones y maniobras por parte de ambas candidaturas. Rafael del Amo y Luis Virto se juegan la presidencia de la Federación con más licencias y con posturas enfrentadas. Esta tarde se han visto las caras por tercera vez en los últimos días los representantes de la multinacional TRV y el comité de empresa. La dirección insiste en la rebaja a 123 despidos a cambio de una serie de condiciones laborales a incluir en el futuro nuevo convenio. En las 2 primeras reuniones, más de 8 horas sentados a la mesa y apenas avances en la negociación, según los sindicatos. De un lado, la multinacional rebaja los despidos de 250 a 123 trabajadores. A cambio, exige la firma de un convenio que endurece las condiciones salariales y laborales que los sindicatos ven complicado aceptar.
En las conversaciones, la dirección ha subido a 35 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades las condiciones de indemnización para los despedidos. El comité es partidario de prejubilaciones y bajas voluntarias y están estudiando el marco legal. A su vez, denuncian que en las 2 reuniones mantenidas entre ambas partes no encuentran mucha intención de tratar las alternativas que proponen los representantes de los trabajadores. Los trabajadores paralizaron los paros previstos durante los días de negociación, mientras que la empresa se comprometió a no enviar las cartas de despido. La plantilla de TRV sigue recabando apoyos, el último el del Parlamento de Navarra. La Mesa y Junta de Portavoces ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en la que muestra su apoyo a los trabajadores. Consideran los partidos que proponen legítimas y justas reivindicaciones laborales. Asimismo, expresan su voluntad de que se solucione el conflicto, que se garantice la continuidad de la planta navarra y que se mantengan los puestos de trabajo en unas condiciones laborales dignas. UGT, Comisiones Obreras y la Confederación de Cuadros de Volkswagen han pedido que la fabricación de un segundo modelo suponga una garantía del proyecto industrial de la planta de no menos de 15 años y además de una garantía del empleo actual y que genere además también empleo directo de manera sustancial, han dicho. Las 3 secciones sindicales hablan de rejuvenecer la plantilla e invertir la pirámide de edad. Por cierto, que el comité de empresa de la fábrica Lengran, también en Landaven, advierte de una posible pérdida de 30 puestos de trabajo si la producción se marcha a Madrid. Los socios del cuatripartito muestran diferencias en torno al borrador de la nueva renta básica que ha diseñado el Gobierno y que amplía de 1 a 2 años el requisito de residencia en Navarra. La renta básica o renta de inclusión se llamará ahora renta garantizada y el Gobierno de Navarra ya tiene preparado el borrador que ha diseñado el Departamento de Asuntos Sociales que lidera el vicepresidente Laparra. Según adelantado Diario de Navarra, establece como requisito una residencia efectiva en Navarra de 2 años y no de 1 año como se recogía en el acuerdo programático. EH Bildu mostraba su sorpresa en una nota y criticaba la ampliación a 2 años. Otras fuerzas del cuatripartito confían en que también se reconsidere. Que se cumpla el acuerdo programático. Nosotros mantenemos también en ese sentido en el acuerdo programático está el tiempo de residencia de 1 año y lo defendemos también y creemos que saldrá así además en el proyecto. Podemos simplemente dice que lo está estudiando a ver el encaje que tiene en el acuerdo programático, que lo que sí que decimos es que parece que tiene medidas muy potentes. Mientras Gero Abay se muestra partidario del borrador. Este borrador mejora el acuerdo programático que habíamos conseguido entre las 4 fuerzas. Por lo tanto, bienvenida esta lección por parte del Departamento de Derechos Sociales. Y es que el borrador contempla la ampliación de las cuantías de prestación para las unidades familiares a partir de 2 miembros. Se incluyen además a grupos hasta ahora excluidos, como mayores de 65 años o inmigrantes irregulares sin hijos. El borrador contempla además eliminar el tope temporal de 30 meses. La ayuda se cobraría siempre que persista la necesidad. Todo ello amplía cuantías y beneficiarios. La oposición critica que no tiene encaje en el actual presupuesto. Creemos nada porque es una renta básica que ya está presupuestada de manera insuficiente y como no se produzcan a lo largo del año modificaciones presupuestarias que no sé de dónde lo van a sacar, pues desde luego no van a poder cumplir. Cuando tengamos el contenido de la misma opinaremos más en concreto al respecto, pero lo que estamos viendo es que ni siquiera tienen acuerdo entre ellos, pues que por lo menos que cierren eso, ¿no? Y es que la nueva renta que plantea el Gobierno tiene que ser ahora debatida en el seno del cuatripartito, un borrador que además plantea la reinserción sociolaboral de los perceptores que tendrán que estar disponibles para cursos de formación o trabajos que puedan surgir. Además, el Gobierno ofrecerá empleo social protegido cuando se lleve cobrando más de 2 años. Diferencias de criterio en torno a lo recaudado el año pasado en Navarra. UPN y el Partido Popular consideran que se ingresaron 191 millones más con la reforma pactada entre ambos junto con el PSN, con la reforma fiscal. Desde el cuatripartito, partidos como Gero Abay consideran que esa recaudación fue de 50 millones menos. Se nos decía que no, que con la reforma fiscal que hemos aprobado pues íbamos a recaudar menos. Bueno, pues al final la verdad siempre sale a la luz. Hay 191 millones de euros más de ingresos con una bajada de impuestos. Esa es la manera de entender las cosas que tenemos nosotros, ese es el modelo fiscal por el que hemos apostado y bueno, ahora hay un gobierno que lo que opta es pues por subir los impuestos al conjunto de los navarros. Que se dejaron de recibir, de recaudar 50 millones y que los 191 millones esos no son tales, sino que por lo menos son 56 menos por
insisto, lo recaudado en juego, loterías, que no se recaudaba en 2014, y por la devolución del IVA que correspondía a junio de 2014 y que se recibió en enero de 2016. Y hoy se celebra el Día Europeo por la Igualdad Salarial, un día para recordar que en España las mujeres ganan de media un salario que es el 24% menos que los hombres, una realidad que en Navarra incluso alcanza el 30%. En este marco, el Parlamento ha acogido una sesión de trabajo en la que se han abordado conceptos como brecha salarial, así como sus causas y sus consecuencias de desigualdad. Se trata de un problema estructural que tiene muchas causas que convergen en que las mujeres tengan menos oportunidades de conseguir sueldos iguales que los hombres. Para conocer bien, porque a veces los días internacionales nos ayudan para eso, para darnos cuenta de que ahora en Navarra, ¿no?, los datos que se dan es de las brechas salariales más fuertes, lo que eso supone de muchos más días de trabajo y cuánto se cobra menos, ¿no? Y eso es importante ser conscientes de que es una realidad hoy, aquí, no hace un siglo, en este momento. Y a partir de aquí, de lo que hoy salga, pues todas esas reflexiones son para poder avanzar. Que llamamos la segregación horizontal, las mujeres estamos en sectores peor remunerados, con peores condiciones salariales. Luego también, por otro lado, tenemos el techo de cristal, ¿no?, que impide, ¿no?, el progresar dentro de lo que es los altos cargos, que también tienen otros complementos. Y luego también está el hecho de que le llamamos el suelo pegajoso, ¿no?, que es que todavía por nuestro rol social seguimos ocupándonos mayoritariamente de las responsabilidades domésticas y del cuidado. El Día Europeo de la Igualdad Salarial nos recuerda que en España las mujeres ganan de salario medio un 24% menos que los hombres y que continúan trabajando casi 2 meses de forma gratuita todos los años. La brecha salarial de género, que sigue aumentando año tras año, refleja las desigualdades en el mercado de trabajo y una discriminación que, siendo ilegal en toda la Unión Europea, se sigue dando. Para muestra, un botón. En España, prácticamente el 70% de los casi 2 millones de personas asalariadas que perciben el salario mínimo son mujeres. A esta injusticia salarial se suman otros factores claramente discriminatorios, como la precariedad en las condiciones laborales de las mujeres con contratos mayoritariamente a tiempo parcial, el hecho de que entran y salen más a menudo del mercado de trabajo al ser ellas las que normalmente concilian la vida laboral con la familiar. Según las estadísticas, 7 horas más en el cuidado de menores, mayores y dependientes y 10 horas más de trabajo en el hogar. Finalmente, las mujeres hacen más trabajo extra no remunerado que los hombres. Y hemos conocido datos sobre los puestos de trabajo que generan los autónomos de Navarra, lo que hicieron el año pasado. Se generaron en total 232 empleos, mientras que 484 personas se sumaron al régimen especial de autónomos. Según el informe, la suma de ambos supone un total de 716 empleos netos, lo que significa un ritmo de generación de empleo similar al de la Seguridad Social. El empleo generado por los autónomos navarros crece a un ritmo cercano del 3%. Y la UPNA ha acogido el Congreso Internacional e Interuniversitario contra la Pobreza Infantil en el Mundo. Según datos que ha aportado el consejero La Parra, en Navarra la incidencia de la pobreza es superior en un 56% en los menores que en el conjunto de la población. También entre los menores es mayor la exclusión social que en la población en general. Durante la crisis, el 10% de la población más pobre ha visto reducidos sus ingresos en un 25% y en la población menor de 18 años ese porcentaje de reducción fue del 44%. Las diferencias en materia educativa entre los partidos navarros se han evidenciado en los últimos meses en asuntos como la oferta pública de empleo en educación, el PAI o ahora el cambio de modelo en varias escuelas infantiles. El Partido Socialista ha propuesto crear una mesa de trabajo para acordar un gran pacto educativo. El jueves los partidos votan la propuesta de PSN para crear una mesa de trabajo con el objeto de conseguir un gran pacto social y político por la educación en Navarra. Una educación que se ha convertido en centro de la polémica y las diferencias políticas en los últimos meses. Y es necesario que todos los agentes sociales y políticos nos sentemos para definir lo que queremos que sea la educación de nuestros hijos para los próximos años. Que no esté sometido a los vaivenes políticos de quién está en el gobierno. Las fuerzas políticas coinciden en la necesidad de superar las grandes diferencias que, más que pulirse, se han acrecentado, pero el acuerdo se torna más que complicado cuando las posturas de unos y otros se mantienen. Yo creo que es uno de los grandes retos que tiene
que tiene el conjunto de España y que tiene esta comunidad también. Pero más allá de eso, yo creo que, en fin, pues que ya se ve la voluntad de quien está gobernando de cara a llegar a acuerdos. Aquí se hacen las cosas por el artículo 33. Y en el ámbito de la educación, pues más todavía. Es decir, la señora Barcos ya dijo que esto era una obsesión. Que un pacto por un panto, desde luego, nosotros entendemos que en estos momentos no es necesario. El pacto por la educación tiene que ser, desde luego, para modificar la situación con la que se ha encontrado este gobierno, una situación de marginación de determinados modelos lingüísticos. Auguro muy difícil porque, como he dicho, los principios que rigen al Partido Popular son la libertad de elección de los padres, fundamentalmente la pluralidad y el respeto, y no el sectarismo como se está viendo aquí desde este gobierno, pero nosotros sí que queremos sentarnos. En nuestra comunidad es necesario un pacto que supere estas pequeñas, grandes, enormes, ínfimas diferencias que tenemos en relación con la educación, que más que en relación con la educación son y hacen referencia a qué Navarra queremos. El Partido Socialista propone que el pacto por la educación se aborde en una mesa de trabajo, mientras Guero Abay valora que sea analizado en una ponencia. El jueves lo vota el Pleno. Un sector estratégico en Navarra. Los padres y trabajadores de las escuelas infantiles que han cambiado de modelo lingüístico en Pamplona van a comparecer en el Parlamento. Pese a la oposición de las familias, el cambio en las escuelas de Don Ivane y Fuerte del Príncipe se aprobaba esta mañana. Ya es una realidad. Las escuelas infantiles Don Ivane y Fuerte del Príncipe de Pamplona cambiarán su modelo lingüístico a euskera el curso que viene. Se ha aprobado hoy en la Junta de Gobierno del Consistorio. Equilibrar por zonas la demanda en euskera y de acuerdo a garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía de Iruña. Un cambio en el que EH Bildu ha tenido el apoyo mayoritario de Guero Abay, Aranzadi e Izquierda Esquerra. Todos lo consideran necesario, aunque reconocen que las formas no han sido las mejores. Podía haber mejorado, que se podía haber hecho con menos prisas, atendiendo a las realidades singulares de diferentes alumnados, pero que al final los cambios siempre afectan a alguien. Seguimos en contacto con la gente que ha mostrado descontento, intentamos seguir dialogando con ellas. Entendemos las molestias que se han generado, la falta de información, el poco tiempo que ha habido para hacer esto, pero también nos parece que la distribución de plazas que había entre las distintas opciones en Pamplona era absolutamente desequilibrada. Un cambio de modelo lingüístico aprobado con la total oposición de UPN y Partido Socialista. Y nos ha costado muchísimo es que reconocieran los datos reales. El organismo autónomo de las escuelas infantiles de Pamplona, el número mayor de plazas que destina a los niños es en euskera. 409 plazas en euskera para la demanda de euskera, y mientras que en castellano son 337 y en castellano con inglés 378. El cuatripartito que gobierna el Ayuntamiento de Pamplona hace valer su mayoría para imponer por encima de la voluntad de los padres a elegir el idioma en el que quieren que sus hijos sean educados. El Ayuntamiento ha ampliado una semana más el plazo para que las familias afectadas puedan presentar la solicitud de traslado de los menores. Se amplía también, por tanto, la fecha para la prematriculación, que será del 7 al 18 de marzo. Por primera vez, esa hoja de prematrícula incluirá una encuesta informativa para conocer las preferencias lingüísticas de las familias. La información se utilizará para analizar la demanda existente en los diferentes idiomas. Este vídeo recorre las redes sociales. Se difundió ayer domingo. Es la reunión del pasado lunes entre padres de la escuela infantil Don Ivane y concejales, que comenzaba con una disculpa por cómo llegó la noticia. Pido disculpas porque enterarse por la prensa a nadie nos gusta y para nada era la idea. La concejal de Política Lingüística argumentaba los motivos del traslado con datos que no convencían. Llegaban las preguntas. Los padres cuestionan los argumentos. Interviene el teniente de alcalde, quien no logra aplacar los ánimos. No os fiéis de las cosas que se están contando. El vídeo, de poco más de 4 minutos, discurre entre reproches de las familias y defensa de los argumentos por parte de los concejales. Imagen que se corta en este momento. Ha dicho la directora que no se puede grabar, Pues ya corto, ya está. Cerca de 40 personalidades de la cultura navarra han firmado un manifiesto que rechaza el proyecto de Arosteguía en Lecaroz. Piden un referéndum vinculante entre los vecinos.
El manifiesto recoge el rechazo de muchos vecinos y personalidades de la cultura navarra al proyecto de Arosteguía, que contempla un campo de golf, un hotel y un complejo residencial. Después de muchos años de oposición vecinal y conflictos, tanto de lindes y cierres como urbanísticos, hace que en la actualidad ese plan urbanístico sea una herencia envenenada dejada por UPN, lo que viene a significar una seria proyección política del régimen pasado en el actual gobierno de coalición democrática y progresista. El PSIS fue aprobado en vísperas de las elecciones y ahora el proyecto enfrenta a los miembros del cuatripartito. Los vecinos de la zona piden un referéndum vinculante para decidir sobre el futuro del proyecto. Sería deseable que en este caso se viera la voluntad de cambio del actual gobierno de Navarra presidido por Gueró Abay. Ante una situación de conflicto social abierto, publicidad engañosa y dudoso sentido social del proyecto, parece aconsejable, y así lo solicitamos, la convocatoria de una consulta popular vinculante. Hasta que se consulte, piden la paralización del proyecto, que ha generado un gran enfrentamiento social. Moncho Armendáriz, Aitor Merino o Julio Soto son algunos de los firmantes de este manifiesto. Podemos, PNV, Izquierda Unida, Unidad Popular y H. Bildu han firmado una proposición no de ley conjunta en el Congreso de los Diputados con la que emplazan al Gobierno central a retirar los recursos presentados en la anterior legislatura ante el Tribunal Constitucional contra 17 leyes navarras. Una iniciativa que será presentada mañana, en la que van a participar representantes de estos 4 partidos, también la presidenta Barcos. Entre otras normas, el Gobierno ha recurrido ante el Alto Tribunal la Ley Navarra sobre el consumo de cannabis, la que regula la policía foral y las locales, o la de reparación de las víctimas de actos violentos de motivación política. Y desde primera hora de esta tarde se mantienen reunidos representantes del Partido Socialista, Unidad Popular, Podemos y Compromís. Es la primera vez que cara a cara se sientan los negociadores de Podemos y del Partido Socialista intentando llegar a un acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, una reunión posibilitada por la mediación del líder de Izquierda Unida, de Alberto Garzón. Ahora quedan minutos. Normalizar la enfermedad mental, un camino todavía por recorrer. Hoy 3 personas valientes han dado un paso de gigante. Nos han contado en primera persona cómo es vivir con un trastorno mental. Palabras sin complejos que piden acabar con los estigmas que tanto daño les hacen. Fran, Eva y Miguel. Ellos ponen rostro y voz a una realidad de la que poco se habla. Los 3 conviven con un trastorno mental. Los 3 lo han silenciado durante mucho tiempo. Ahora dan un paso al frente, valiente y liberador, para tratar de romper los estigmas que tanto les condicionan. Hay personas que me han llegado a decir a ver si yo era agresiva, ¿no?, por tener este trastorno. El hecho de decir en una entrevista laboral que tienes un trastorno esquizoafectivo hace que te rechacen. Estoy casado, tengo hijos, trabajaba y a raíz de esto pues perdí el trabajo y fue muy duro, muy duro. Por un lado es una liberación, porque te quitas de encima un peso de decir no quiero vivir a escondidas y quiero que la gente lo sepa. Pero a la vez también me da un poco de miedo porque claro, no sé cómo va a reaccionar la gente. Unos estigmas que empiezan en ellos mismos. Yo calculo que aproximadamente empecé a tener los primeros síntomas con 17 años. Lo que pasa es que hasta los 41 no lo acepté. No acepté que tenía un diagnóstico en salud mental, con lo cual he vivido muchos años con trastornos, pero sin aceptarlo. Yo lo ocultaba tanto a mi familia como a mis amigos, como en temas de laborables, etc. Entonces, pues he vivido en silencio hasta hace 6 o 7 años. Porque te castigas mucho, es muy duro llevarla hasta que la aceptas. Una enfermedad, como muchas otras, que con tratamiento permite llevar una vida normalizada. Por eso es importante transmitir que las personas con trastorno mental se pueden recuperar. Llevo trabajando desde los 16 años, ahora tengo 31. Tengo que agradecer mucho a mi familia, sobre todo. Sí, bueno, no sé, a ellos les debo todo. Conforme vas avanzando y te vas encontrando mejor contigo mismo, digamos que quieres exponerte al mundo, que todo el mundo conozca y sepa el trastorno que padeces o la situación que tienes, para que la gente sepa cómo eres y que te entiendan mejor tus comportamientos, tu forma de ser.
Contando su caso quieren acabar con los estereotipos y servir de espejo para quienes pasan por lo mismo que ellos. Una realidad que percibimos lejana, pero que quizás no lo sea tanto, porque 1 de cada 4 personas padecerá problemas mentales a lo largo de su vida. Ellos hoy nos ayudan a normalizar algo a lo que tanto le hemos dado la espalda. Tudela, el ayuntamiento, ha propuesto trabajos en favor de la comunidad frente a multas para que los grafiteros que pintan la calle sin control. Este fin de semana, Policía Municipal sorprendía infraganti a 3 menores denunciando a uno de ellos. A medias quedaba este grafiti de la calle Mosquera en Tudela, tras ser sorprendidos por Policía Municipal infraganti 3 jóvenes de 17 años en la madrugada del sábado al domingo. Uno de ellos reconocía ser el autor y era denunciado. Es el grafiti más reciente, pero no el único de Tudela, cuyas calles están inundadas de estas pintadas que ensucian y afean la ciudad. Pues eso, una barranada. Pintan lo que no deben. Y eso está de moda, además. Bueno, mal, como me va a parecer, sobre todo porque al final luego nos cuesta un dinero, ¿no? Las paredes no se meten con ellos. Entonces que respeten un poco lo que son las calles y las paredes. Estas pintadas nada tienen que ver con el arte urbano de avant-garde, que durante años embelleció los rincones más feos de la ciudad. Los grafiteros siguen ensuciando Tudela a pesar de los esfuerzos del ayuntamiento, que llegó incluso a cederle su propio espacio para expresarse. El alcalde asegura que actualmente no se limpian las pintadas en paredes y mobiliario urbano, porque se está trabajando en un nuevo pliego de limpieza. En la última contrata que está por revisarse sí que estaba incluido el tema de grafitis ofensivos y ahí actuamos pues de manera más o menos rápida, y luego lo que son grafitis genéricos pues no se quitaron en su día por los recortes y está por incluirse dentro de la nueva contrata. Un pliego que contemplará la sustitución de las habituales multas a los grafiteros por trabajos a la comunidad como método disuasorio. Vamos a intentar articular mecanismos para que esos jóvenes y no sus padres paguen con multas, sino que puedan pagar pues con trabajos a la comunidad, que puede ser la propia limpieza o puede ser la adecuación de otros lugares. Estamos trabajando con policía a ver qué conductas, porque depende, ¿no? Hay algún tema que es delito, otros temas son faltas, para ver qué acciones concretas pueden ser tipificadas de este modo. El ayuntamiento trabajará además con las asociaciones juveniles para concienciar del coste que la limpieza de estos grafitis tiene para la ciudadanía. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro. La que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación. Con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Esta mañana ha habido vuelta al trabajo en las instalaciones de Tajonar para los jugadores de Osasuna con la habitual sesión de recuperación postpartido. No será hasta el miércoles cuando los rojillos comiencen a preparar el choque del próximo fin de semana ante el Córdoba, un partido en el que esperan romper la racha de 4 partidos consecutivos sin ganar. Una dinámica que ha dejado a Osasuna fuera de los puestos de playoff por segunda semana consecutiva, aunque eso sí, con los mismos puntos, 40, que tiene el sexto, el Mirandés, y también el séptimo, el Alcorcón. Sí, es un orgullo y yo creo que tiene mucho mérito, que a veces yo creo que no lo valoramos lo suficiente, que estamos jugando con gente muy joven, con gente de la casa y eso pues jugar contra gente veterana, equipos hechos que llevan mucho tiempo en segunda división o en primera, pues yo creo que es meritoso y en ese sentido pues estamos muy contentos de la proyección y de la gente que está saliendo de aquí de la cantera. Los jugadores, como hacía hoy David García, lamentaban anoche la falta de acierto y la decisión del polémico gol anulado a De las Cuevas, por supuesto fuera de juego. Sin embargo, los 40 puntos del casillero amortiguan la desilusión de no haber logrado una victoria que merecieron contra el Zaragoza. Nos jode no haber ganado en casa porque habíamos tenido las ocasiones, pero bueno, hay que seguir afrontando esto como viene, estamos todos ahí muy juntos y a seguir peleando. Para mí, desde el campo, me parece que no, y varios compañeros me han dicho que no era, pero bueno, ya es pasado, el árbitro ha pitado fuera de juego y una pena. Nos ha faltado un poco más de acierto para que el partido se decantase de nuestro lado, pero creo que las sensaciones y la idea que ha transmitido el equipo ha sido muy buena. He visto por fin el 4, que creo que a estas alturas también es bueno, es
una puntuación alta para lo que podíamos pensar. Vamos a mantener el discurso de primero conseguir los 50 puntos, que ya estamos un poco más cerca, solo nos quedan 10 y a partir de ahí todo lo que llegue, pues bienvenido, ¿no? Pero en el camino vamos a disfrutarlo porque lo merecemos también. Y el entrenador Enrique Martín, que después del partido dio la enhorabuena a sus jugadores por lo que habían realizado. Alabó la actitud de todos ellos, aunque a pesar de la mejoría, los rojillos caen un puesto en la tabla. Ganamos el gol a verás, que ahora parece una tontería, pero de aquí, cuando aparezca la primavera y todo eso por ahí, pues quién sabe, ¿no? Quién sabe este punto a dónde nos puede llevar. De momento vamos sumando, llegamos a los 40 y seguimos con estos 4 partidos que nos quedan para intentar salvar la categoría y a partir de ahí nos quedará un trayecto muy interesante. Sadar, que registró anoche la mejor entrada de la temporada, sin embargo, volvieron las colas para entrar al campo en Graderío Sur. Muchos aficionados expresaron su malestar, pues algunos se perdieron los primeros minutos de un encuentro declarado de alto riesgo. Alrededor de 700 aficionados del Zaragoza acudieron a Pamplona, entre ellos varias peñas radicales que están enfrentadas, como Avispero y Ligallo, y que tuvieron que ser separadas por la Policía Nacional ya en la grada de preferencia para evitar peleas entre ellos mismos. Y se han cerrado las urnas pasadas las 8:30 de la tarde en unas elecciones que han dado mucho de qué hablar. Las de la Federación Navarra de Fútbol. Compiten 2 candidatos para hacerse con la presidencia, Luis Virto y Rafa del Amo. Han sido una jornada con mucha afluencia de votantes a lo largo de todo el día, especialmente por la tarde. En juego, como decimos, la presidencia de 2 candidaturas que en todo el proceso se han enfrentado duramente. Sin tiempo para disfrutar de la victoria ante el Jaén en el retorno a la Liga, Aspil Vidal va a jugar mañana martes la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Misión prácticamente imposible para el conjunto de Pato, que visita tierras murcianas con el marcador de la ida que fue de 1-8. Un marcador prácticamente insalvable en una eliminatoria que ya se resolvió en Tudela en el partido de ida. No obstante, los riberos quieren apelar al orgullo para plantar cara al potente conjunto que dirige Duda. Y en Tudela precisamente se felicitan por su paisana, por Estela Navascués. Con una pancarta en la Casa del Reloj, los riberos se congratulan por el éxito de la atleta afincada en Soria y que ayer lograba la mínima para participar en los Juegos Olímpicos de Río del próximo verano. Lo logró en la Maratón de Sevilla y por solo 11 segundos. Navascués, que quedó tercera en la prueba, logró el subcampeonato de España de la disciplina, invirtió 2 horas, 39 minutos y 49 segundos. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Esta imagen que ven la ha publicado en su cuenta de Twitter el astronauta británico Tim Peake. Es la península ibérica cubierta por una gran nube de polvo procedente del Sáhara y que el viento del sur está llevando por todo el continente europeo. Se trata de todo un espectáculo desde el espacio que también se percibe a pie de calle. Lo hemos captado en los alrededores de Pamplona. Se trata de una extraña neblina que lo cubre todo y que hace que estos días tengamos una típica luz que se nota sobre todo a mediodía. No son nubes, es polvo africano. Klim y su Dama de Oro han desfilado hoy por la pasarela Cibeles de la mano de la firma Albarno, una firma que ha presentado esta mañana su colección para el próximo otoño-invierno. Propuesta con un toque muy transgresor para una mujer, dicen, todavía más rebelde. Abrigos caparazón, envolventes y estructurados, cremalleras XXL, chaquetas con espíritu militar y espaldas joya, y las simetrías son algunas de las apuestas de la firma para esta colección. Tenemos pantalones y faldas, tenemos faldas mini, falda por debajo de la rodilla, abrigos amplios caparazón como envolventes, tenemos vestidos muy fluidos que dibujan la silueta, asimetrías en escotes y en bajos, hay mucha variedad.
El oro se impone en una versión de cuero bordado y en sedas fluidas reflectantes. El estampado animal aparece junto a looks con encajes, gasas en deborde de terciopelo, las plumas y las flores de strass. Todo ello encajado en una paleta de colores en la que predomina el negro y el oro. El negro, como siempre, el oro, el azul de noche, el verde militar, un toque de rojo, el plateado y el blanco. El toque de glamour, las joyas antiguas que lucen las modelos en la pechera. Que son piezas maravillosas y que hemos puesto sobre pecheras de neopreno. Entonces, bueno, todo eso hace que la mujer sobresalga con su poder y con su fuerza mucho más que nunca. Su trabajo va más allá de la pasarela y pronto llegará a la gran pantalla. Ahora mismo acabando el vestuario de una película que va a salir este año hablando de la cantante Dalida. Muchos proyectos que ponen de relieve su espíritu de renovación constante, una filosofía que se refleja en sus diseños y que dedican a la mujer al barno. Lo hemos visto a lo largo de este informativo, unas jornadas para entender la discapacidad que ha organizado la Universidad de Navarra. Sofía Collentes, directora de Tantaca, muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Jornada este año con el título Capacitarse para entender la discapacidad y que ha hablado sobre todo de trastornos mentales. ¿Qué pretenden estas jornadas que se han organizado en la Universidad de Navarra? Bueno, pues lo que pretenden es que todos seamos muy conscientes de que una persona por ejemplo, con trastorno mental grave, está plenamente capacitada para hacer aquello para lo que está preparada. Aquel trabajo que sabe hacer, aquel cometido que sabe hacer, y que para nada puede esa persona estar estigmatizada en función de esa enfermedad que padece. ¿Cuáles son los problemas que en el día a día se enfrentan estas personas con esos trastornos mentales? Los que en común todos tienen cuando salen a la calle. Bueno, pues ellos dicen que el primer problema con el que se encuentran es de aceptación, de poder llevar una vida normal, porque la gente se asusta, dicen, tú eres bipolar, pero bueno, eres bipolar, bueno, pues a mí, o por ejemplo, tú tienes una esquizofrenia, pues en mi empresa con una esquizofrenia difícil que pueda considerar, ¿no?, que puedas trabajar. Claro, y eso es un gran error, aparte de una gran injusticia. Entonces, lo que nos hemos propuesto en la universidad es que quede constancia que una persona, por padecer una enfermedad mental, no está discapacitada para realizar un trabajo totalmente normalizado. Entonces eso a nosotros nos lo han demostrado personas con enfermedad mental grave que han hecho prácticas y que están haciendo prácticas en la universidad y que demuestran, primero, una capacidad de ante la dificultad de superación enorme y una responsabilidad muy grande. O sea, son personas que precisamente en virtud de esa discapacidad, o sea, de esa enfermedad grave que padecen, les ha hecho tan responsables y tan dispuestos a superar los obstáculos que es que da gusto tenerlos en un equipo de trabajo. ¿Qué entendemos sobre todo por trastorno mental? Y sobre todo en cada una de esas enfermedades, ¿hay grados? ¿Es el mismo? ¿Son casos siempre diferentes, casi personalizados? Pues bueno, la verdad es que hemos tenido la suerte de tener el pasado lunes y a una psiquiatra estupenda, ella es miembro de Argivide y bueno, pues ella es psiquiatra del Centro de Salud Público de Burlada, es la doctora Lorena de Simón, que además este año presentó su tesis sobre el estigma de la enfermedad mental, ¿no? Entonces sabe muchísimo de esto y efectivamente explicaba qué pasa como con el asma. O sea, hay una persona que puede tener asma y que puede tener picos, o sea, puede tener momentos en que se sienta más, el asma lo sienta más, pero se toma una medicación para el asma, sigue una serie de pautas que le dicen sus médicos que sigan y bueno, pues puede convivir con el asma y con el trabajo y con su familia y con todo perfectamente. Pues ella ponía ese ejemplo en la enfermedad mental grave. Decía que ocurre lo mismo una vez que está diagnosticada, pues tú tienes que seguir unas pautas, en unos casos tomar una medicación, puedes tener a veces picos o se te puede curar totalmente. Entonces eso es muy esperanzador. Comentaba antes las dificultades que tienen para encontrar trabajo. ¿Qué pasa cuando en una entrevista de trabajo precisamente alguien tiene que decir que sufre alguna de esas enfermedades, que es esquizofrénico, bipolar? ¿La reacción habitual es del rechazo? Pues claro, eso es lo que dicen las personas que padecen este tipo de enfermedad, ¿no? Que es un rechazo pero frontal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde las instituciones, desde la universidad? Pues es salir a la calle y decir y demostrar además con los hechos que esto no es así,
que una persona puede tener una enfermedad mental y estar perfectamente capacitada para hacer aquello que sabe hacer, que será, pues en unos casos, pues tendrá una manera de trabajar, o sea, tendrá una profesión u otra, o una formación u otra, pero no le incapacita. El tener una enfermedad grave no incapacita para nada. Decía una de las personas pues que padece una enfermedad, lo decía hoy en una mesa redonda que hemos tenido en la universidad, que él se planteaba, bueno, a ver cuándo me encuentro mejor para poder llevar una vida normalizada. Y que la terapeuta le dijo, no, piénsalo de otra manera. Piensa llevar una vida normalizada para poder encontrarte mejor. Entonces eso es responsabilidad de todos. No es responsabilidad del que padece esa enfermedad mental, sino de todos los que formamos la sociedad, el dar oportunidades, y dar oportunidades a personas que merecen tener esas oportunidades, porque están perfectamente preparadas. En la universidad contaba que han querido dar ejemplo y que han contratado a varias personas. ¿Cómo es esa experiencia, por si hay ahora algún empresario viéndolo y se ha tenido que enfrentar a esta situación? Sí, no es que en la universidad queramos dar ejemplo, sino que en la enfermedad queremos hacer las cosas como se deben hacer. Entonces, la normalización es esa. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a ir a asociaciones que atiendan a personas con enfermedad mental grave y vamos a decir a esas asociaciones, personas que tengan un perfil, que puedan trabajar y que puedan hacer prácticas, que vengan a la universidad a hacer prácticas. Entonces, yo lo que quiero decir es la experiencia que nosotros tenemos, de tantísimo como hemos aprendido. Y lo primero que aprendemos de una persona, en este caso con una enfermedad mental grave, es su capacidad, su resiliencia, o sea, cómo se enfrentan a lo que tienen, lo aceptan y están perfectamente preparados para hacer aquello que saben hacer, que en unos casos pues podrá ser, pues una persona estuvo como conserje, otra persona como administrativo, otra persona como community manager, o sea, cada uno en lo aquello que está preparado. Pero ¿qué notamos en todos? ¿Cuál es el denominador común? Una capacidad de superación y una resistencia a la adversidad enorme. ¿Estas personas que sufren trastornos mentales están obligados a decir su situación cuando van a una entrevista de trabajo o van a comprar una casa o en cualquier otra actividad? ¿Ellos tienen una obligación de decirlo o no tienen por qué? Pues yo creo que no, porque hay una cosa que se llama la protección de datos, a los que todos tenemos derecho. Y cuando ellos mismos dan ese paso de decirlo, saben que se la están jugando. Efectivamente, pero entonces ahí es donde tenemos la sociedad entera que quitarnos los prejuicios que podamos tener, porque es que son muy injustos, muy injustos. Entonces yo creo que nadie queremos vivir una injusticia ni una situación injusta. Entonces muchas veces el conocimiento es lo que nos hace ver las cosas en su verdadera dimensión. Entonces tenemos que salir a la calle y decir, conocer que estos casos, que tener una enfermedad mental grave no incapacita en absoluto para desarrollar un trabajo profesional. No hay que olvidar además que según los datos, 1 de cada 4 personas pueden llegar a sufrir algún tipo de trastorno. Luego bueno, es podemos 25% llegar a sufrirlo totalmente. Y además, a ver, con lo cual no es una cosa residual y de unos poquitos. Y no nos tiene que asustar en absoluto, porque vuelvo a decir, es como el asma. Si a usted o a mí nos dicen, bueno, usted puede tener muchas posibilidades de ser asmático, diremos, bueno, pues cuando nos toque ser asmáticos ya nos defenderemos de esto, ¿no? Bueno, pues cuando toque, si es que toca tener una enfermedad mental grave, pues bueno, pues ya pondremos los medios, que los hay, para salir de ella y para llevarlo estupendamente, ¿no? En estas experiencias que hoy habéis compartido en esta jornada, no sé si os han llegado a contar de cómo es el momento en el que a uno le diagnostican y cómo a partir de ahí tiene que cambiar su vida. Totalmente. ¿Cómo lo afrontan las personas que son diagnosticadas? Sí, pues una de ellas nos decía que hasta que no lo aceptó, no pudo llevarlo. O sea, que es que no podía ni levantarse de la cama, o sea, que es que no quería hacer nada, que se encontraba fatal. Y en el momento que él se pone enfrente y lo acepta, que es lo que nos pasa a todos con todo, porque claro, todos queremos seguir un patrón en la vida que no llegamos hasta ahí, entonces tenemos que aceptarnos, pues la enfermedad también hay que aceptarla. Y luego también otra persona decía, y ponía el símil del cáncer, ¿no? Que en el momento que te diagnostican ya empiezas a ganar tiempo al tiempo para curarte. Pues con la enfermedad mental pasa lo mismo. Lo bueno es exponer los síntomas que uno tiene, que le diagnostiquen y empezar ya a ponerle freno a esos síntomas, ¿no? Estamos hablando mucho en esta entrevista de la integración, de la normalización de estas personas,
¿Pero se ha avanzado algo o está todavía todo por hacer? Hace 20, 30 o 50 años la situación era todavía peor. Sí, yo creo que hace varios decenios el tema era terrible porque la persona que padecía una enfermedad mental, el problema era para ella y para su familia. Y yo creo que felizmente ahora ya desde hace, yo creo que por lo menos, pues no sé, 10 años, todos somos conscientes que la persona padece una enfermedad mental o padece una discapacidad, pero la padece, pero todos en la sociedad somos responsables de que esa persona que padece esa discapacidad o esa enfermedad grave, eso no le lastre para hacer aquello que puede hacer. Se ha comentado estos días, al hilo precisamente de estas jornadas, que ha habido famosos que han hecho públicos algunos de los trastornos que padecen. ¿Esto ayuda al resto de personas? Hombre, yo creo que nos ayuda muchísimo el ver las historias de superación y cómo se puede salir de ello, porque, pero eso a todos los niveles. Y es que si te tienen que quitar la muela del juicio, lo que te encanta es hacer terapia con alguien que se la hayan quitado ya y que te diga, mira, te va a doler un par de días, pero luego ya, quiero decir, pongo ese ejemplo, porque todo en la vida, en el momento que sabemos, que tenemos conocimiento de la situación, nos ayuda muchísimo. Estas jornadas aún les queda, creo que algún día de celebración. Nos quedan 2 lunes ¿Qué es lo que vais a...? Porque hoy tenéis precisamente estos relatos en primera persona, y a partir de ahora, ¿cómo va? Pues el próximo lunes va a venir una neuróloga especializada en pediatría, que es la doctora Rocío Sánchez Carpintero, que ya dio también una ponencia el año pasado, y ella terminaba la ponencia el año pasado diciendo: merece la pena que busquemos el valor añadido que las personas con discapacidad aportan a la sociedad en función de su discapacidad. Entonces, el próximo lunes, la doctora Sánchez Carpintero parte de ahí. Nos va a contar cuál es ese valor añadido que la persona con discapacidad aporta en función de su discapacidad. Y luego, la última sesión, que será el 7 de marzo, pues es muy interesante porque vamos a traer a un experto de la Universidad de A Coruña, que es la única universidad europea que da título universitario a personas con discapacidad cognitiva, o sea, persona con síndrome Down, Asperger, tal. No les da un título universitario como puede ser licenciado en económicas, no, sino un título en capacitación laboral. Esta persona que tiene, por ejemplo, síndrome de Down, está perfectamente capacitada para laboralmente ejercer en donde ella sus capacidades se lo admitan, ¿no? Bueno, pues parece que queda todavía programa por delante, y programa muy interesante. Sofía Collantes, directora de Tanta, que le agradecemos mucho su presencia esta noche aquí y todas las explicaciones que nos ha dado. Muchas gracias. Muy buenas noches. Nosotros lo que hacemos en este tramo final, como siempre, es recordar lo que ha ocurrido en este lunes, en el que toda la tarde han estado sentados en la mesa para seguir negociando los representantes de TRV. El plazo termina mañana y es intención de ambas partes continuar este martes si es necesario, porque las posturas parece que siguen alejadas mientras cada uno hace su planteamiento sobre el futuro de la planta. Además, hoy es el Día Europeo de la Brecha Salarial, en lucha por la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a salarios. La media de lo que cobran los hombres frente a la media de lo que hacen las mujeres ronda en Navarra el 30%, una situación en la que trabajan los organismos para conseguir reducirla. Es importante ser conscientes de que es una realidad hoy, aquí, no hace un siglo. Que es que todavía, por nuestro rol social, seguimos ocupándonos mayoritariamente de las responsabilidades domésticas y del cuidado. Aprobado definitivamente el cambio de modelo en 2 escuelas infantiles de Pamplona. Las familias con hijos matriculados tienen una semana de plazo para expresar su intención, mientras la oposición insiste en criticar este cambio. Equilibrar por zonas la demanda en euskera y de acuerdo a garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía de Iruña. El organismo autónomo de las escuelas infantiles de Pamplona, el número mayor de plazas que destina a los niños es en euskera. Parece que cobra cuerpo poco a poco la idea de intentar un pacto educativo en Navarra. Lo propuso la presidenta Barcos, recogió el guante el PSN y hoy ya todos los partidos opinan sobre este asunto. Nos sentemos para definir lo que queremos que sea la educación de nuestros hijos para los próximos años. Pero más allá de eso, yo creo que, en fin, porque ya se ve la voluntad de quien está gobernando de cara a llegar a acuerdos. Sí
a impulsar todo lo que podamos, desde luego, desde Geroa Bai. Que un pacto por un panto, desde luego, nosotros entendemos que en estos momentos no es necesario. Sí que consideramos que tenemos que ser capaces de superar la situación. Tudela propone trabajos en favor de la comunidad frente a multas para grafiteros que pintan las calles sin control. Este fin de semana, la policía municipal sorprendía infraganti a 3 menores denunciando a uno de ellos. Normalizar la enfermedad mental. 3 personas hoy han decidido contarnos su experiencia, los estigmas que les acompañan en su día a día, en el que conviven con un trastorno desconocido por la gran mayoría. El hecho de decir en una entrevista laboral que tienes un trastorno esquizoafectivo hace que te rechacen. Estoy casado, tengo hijos, trabajaba y a raíz de esto pues perdí el trabajo y fue muy duro, muy duro. Hoy ha sobrevolado por Navarra arena del desierto del Sáhara, un fenómeno que ha afectado a toda la península y que hace que estos días tengamos una típica luz que se nota sobre todo al mediodía. No se trata de nubes, son polvo africano. Klim y su Dama de Oro han desfilado por la pasarela Cibeles de la mano de Albarno. La firma ha presentado esta mañana su colección para el próximo otoño-invierno, una propuesta con un toque muy transgresor. Este lunes ha sido día de votaciones en la Federación Navarra de Fútbol, un proceso que ha dado de qué hablar por el cruce de declaraciones y maniobras por parte de ambas candidaturas. Rafa del Amo y Luis Berto se juegan la presidencia de la Federación. Pues hasta aquí las noticias por hoy. Les esperamos para contarles más información mañana a las 2 de la tarde. Muy buenas noches, que descansen.